Continuamos aquí en Rompeviento. Bueno, en esta serie de luchas que tenemos aquí en el país, ahora enfocadas al término de la salud, ¿no? Llama la atención una entrevista que fue efectuada a dos colegas de la OMS, Jean-Marc Gabousteau y Cristian Morales Furiman, que pues fue aparecida este sábado 21 en el periódico El País, que por cierto también lo retoma el periódico Reforma, imagínense, ya porque lo retoma el Reforma. Bueno, la nota la titularon "Confía OMS por un lado en capacidad de México para enfrentar el virus", y en la otra hay cosas que están haciendo correctamente, pero eso no significa que va a salir todo bien, ¿no? El mapa que muestra la OMS, se dice aquí por estos dos colegas de la OMS, para México es sorprendente. Dicen, prácticamente toda América aparece ya en color rojo, signo de una epidemia de coronavirus avanzada, salvo México, dice que permanece en color gris, es decir, en una primera fase, con 203 afectados, ahora ya tenemos 367, ayer eran 316, y 2 fallecidos, ahora desafortunadamente ya tenemos 4. Bueno, aún así, si lo relativizamos con otros países, pues nos ha ido afortunadamente hasta ahorita bien, insisto, lamentando las pérdidas que se han tenido. Bueno, pues estas dos personas de la OMS aseguran que se están tomando las medidas adecuadas y que este tiempo ganado sirve para ir tomando lecciones de otros países antes de que la pandemia se haga fuerte. También reconocen que los peores escenarios llegarán y que es impredecible saber qué ocurrirá entonces. Dicen ellos, para México se ha elevado la predicción de afectados graves hasta 7% de la población debido a la mayor incidencia en este país de la diabetes y la obesidad, debilidades en la lucha contra el virus. Aquí podríamos decir, en el caso de la obesidad, México es uno de los países con más obesos y con mayores diabéticos en el mundo, por eso hay la bronca de los etiquetados que tenemos, ¿no? Bueno, dicen ellos, México está aplicando medidas coherentes en las recomendaciones de la OMS. Fue el primero en poner a punto una prueba de detección para el coronavirus y eso es premisa básica para disminuir la velocidad de dispersión de la pandemia. Esos esfuerzos nos hacen pensar que se siguen haciendo bien las cosas. Eso nos deja tranquilos. Estando aún en el escenario 1, se están aplicando medidas típicas del 2 cuando ya se da transmisión comunitaria. Eso es ir por adelantado y ponen un ejemplo. En España cerraron las escuelas cuando llevaban más de 1,000 casos y en Italia más de 2,000. Aquí se han clausurado con 100. Y dan las siguientes fortalezas para México, ¿no? Establecimientos, tecnología de muy alta calidad y personal muy preparado, ¿no? También mencionan la capacidad de reacción que fue inmediata, el que se tiene uno de los laboratorios de más calidad en la región y en el mundo. Aquí me imagino que se refieren al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, y que México fue el primer país en implementar el algoritmo para el diagnóstico completo. Por lo que dicen, capacidad tiene y es cuestión de organización y reorganización en los servicios ante una situación como esta, y es ahí donde vamos a ver cómo responde el escenario 3 en las semanas que vienen. Por lo pronto dicen, a la luz de las experiencias de otros países, esperamos que se haya aprendido y que se tomen medidas que mitiguen los efectos económicos y sanitarios. Cada semana ganada nos enseña lo que se debe o no se debe hacer y el costo relacionado con eficiencia. Entonces ahí le pregunta el reportero a ellos, dice, ¿el gobierno, alertado de otras crisis, no estará quizá primando resguardar la economía en lugar de tomar medidas más drásticas o eficaces contra la pandemia? Y aquí Gabousteau es el que contesta. Dice, esas medidas drásticas no han demostrado su eficiencia. Si hubiera una receta mágica, la aplicaríamos y nosotros la recomendaríamos. Pero esa receta no existe. Países con el PIB alto que han iniciado medidas muy drásticas pueden sufrir un impacto más fuerte porque finalmente dependen de las finanzas de la especulación. Esas medidas no mitigan el impacto económico. México está resistiendo y es un país con muy pocos casos. Eso va a cambiar rápidamente, pero este esquema nos habrá hecho ganar días o semanas. Otra pregunta que les hacen, el reportero dice que México ha aprendido de otros países, pero sus colegas de la OMS en Europa aseguran que los éxitos de China o Corea del Sur, eso los vamos a ver más adelante, dice, dependen de las pruebas de detección que se han tomado entre la población. Dice, México no ha hecho muchos en comparación
Y aquí le dice el reportero muy incisivo, dice que no hay una contradicción entre lo que dice la OMS de allí y aquí. Y aquí el que contesta es Morales y dice, la OMS es una sola. El llamado del director general a las pruebas es para saber por dónde va la epidemia y su dispersión, quiénes, cómo y por qué se están infectando. En México se hacen pruebas sin dejar ningún sospechoso y además hay un sistema desplegado gracias a su capacidad de vigilancia epidemiológica que se llama Centinela y que ocupa el sistema de detección de influenza, al cual se le agrega un algoritmo para testear el coronavirus. Hay más de 400 centros para eso, se refiere a los Centinela, no se refiere a los sitios donde se hacen pruebas, dice, y se va teniendo un panorama de la evolución. Es coherente con la insistencia de la dirección, del director general de la OMS. Y Gabastov pues complementa diciendo, el aislamiento de pacientes que podrían transmitir la enfermedad se ha hecho a cabalidad. Si hacemos un tamizaje masivo, fíjense lo que pregunta aquí, dice, ¿a cuántas personas hay que efectuar la prueba y cuántas veces? Allí estaríamos hablando de costo-efectividad. Un negativo hoy no significa que lo sea 2 días después. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, imagínense hoy lunes, pues habría que volver a hacer la prueba el miércoles, el viernes, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde habla precisamente del costo-beneficio. Y aquí es donde él dice, es mejor el sistema Centinela que hasta hoy no ha dado ningún resultado positivo. Y eso, pues habría que decir también que no garantiza que el país esté exento. Dice, hay que estar reactivos, y en otro momento habla 9,000 pruebas para la fase 1 de la epidemia y eventualmente de la fase 2 es suficiente. En cuanto entremos en el 2, el número de casos y de contactos aumentará y cada vez que tengan síntomas se van a ejecutar estas pruebas y se va a aplicar el muestreo de la vigilancia Centinela. Ya se está aplicando, dice él, ya está planificando más bien la elaboración de este esquema. Aquí hay que decir que hay proveedores que ya están fabricando lo necesario para estas pruebas. Aquí déjenme hacer un paréntesis, aquí hay un debate, porque por un lado se está diciendo que incluso en China ya se están fabricando respiradores y esta serie de pruebas, inclusive pruebas rápidas, y por otro lado han salido columnas por ahí que dicen que en el mercado no hay este tipo, pues digamos, de infraestructura que se requiere. Parece ser que sí lo hay, esperemos que así sea y que no nos gane, pues obviamente, las fake news, ¿no? Bueno, entonces, lo que dice este experto de la OMS es que no vamos a estar faltos de pruebas y también se hacen proyecciones para el escenario 3. Dice, pero no es que entonces se vayan a multiplicar las pruebas porque ahí ya no hay valor agregado. Serán atendidos en función de su sintomatología leve, severa o crítica. ¿Se acuerdan ustedes de las 3 fases de la OMS? 1, casos importados. 2, cuando ya empieza a haber importados, digamos, o de personas asociadas a casos importados y ya empieza a haber transmisión comunitaria. Y otra, pues cuando ya hay pues la expansión en pleno, en donde lo que dice este experto, que aquí más que aplicar pruebas, pues es atender a las personas de acuerdo a sus niveles de gravedad que tengan en cuanto a sintomatología. Y entonces ahí lo que dice el experto es que lo que se requiere son más insumos de protección. En un momento dado se tomarán medidas de manera más drástica, como lo vimos en Europa, y todo esto permite la continuidad y la estabilidad de la economía, porque esto tiene 2 caras. Se supone que con esas precauciones se limita la transmisión, pero la segunda cara es que se puede colapsar el país y eso podría tener efectos colaterales sobre otras enfermedades o sobre otras capas de la sociedad, como el desempleo, la violencia. También se menciona la protección que se debe dar a los adultos mayores que están, pues imagínense ustedes, ahí en los supermercados como empacadores de mercancías o los que tienen que salir a la calle a trabajar en otros empleos, que pues este es el grupo que más protección deberíamos de tener, que ojo, no quiere decir que las personas con menores edades pues no debamos de protegerlas, sobre todo aquellas que tienen, o sea, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, etcétera. Aquí, como conclusión de esta entrevista, que no la leímos toda, sacamos extractos, ojalá ustedes la puedan leer en internet, pues se pregunta, debemos entender que México, o más dicho, le pregunta el reportero, debemos entender que México está siendo un país ejemplar en esta lucha contra el virus, y Gabasteo dice, las lecciones llegarán cuando acabe la epidemia.
Entonces, cada país hará su evaluación de las medidas que fueron favorables y las brechas que habrá que corregir en el futuro. Y le pregunta nuevamente, al inicio de la crisis, ustedes felicitaron a México. ¿Hoy también lo harían? Y Morales contesta, hasta el momento, sí. Esperemos que si los vuelven a entrevistar, pues vuelvan a decir lo mismo. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos a analizar un poquito el plano internacional. Ahora volvemos.